Buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar desarrollando la guía número 4 referente a los enlaces químicos. Y para ello debemos recordar el concepto de electrones de valencia, que son los electrones ubicados en la capa más externa de un átomo. Y ellos son importantes porque son los que están implicados en los enlaces químicos. Vamos a ver cómo se relacionan. Si es que yo, por dar un ejemplo, pongo un elemento del grupo 1A, entiéndase sodio, que va a tener Z11, hagamos la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Acá tenemos 11 electrones distribuidos en las respectivas nubes electrónicas. Pero ¿cómo yo sé cuántos electrones de valencia existen en un átomo? Busco la última capa, es decir, el n de mayor valor en la configuración electrónica y sumo todos los electrones en ese nivel. En este caso es 1. Y entiéndase que todos los elementos del grupo 1A tienen un electrón en su capa de valencia. Hagamos de este, que vendría a ser el cloro. El cloro tiene Z17. Si nosotros contamos todos los electrones que fuimos ubicando, vamos a contar 17. Pero lo que a nosotros hoy en día nos importa es saber cuántos electrones tiene en su capa más externa. Si bien su capa más externa es esta que les estoy señalando aquí, también es esta. ¿Por qué? Porque son todos los electrones que se ubican en la última capa, no solamente el último nivel no solamente el último subnivel. Entonces acá sería 2 más 5. Entonces, ahí ya podemos concluir que el cloro tiene 7 electrones en la capa de valencia y eso se condice una vez más con el número de grupo. Entonces, como conclusión podemos sacar que todos los elementos de un mismo grupo, es decir, de una misma familia, tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Bueno, ¿para qué eso es importante? Porque ahora vamos a hablar de lo que se conoce como símbolo de Lewis, que tal y como dice acá, es un símbolo en donde se coloca el símbolo de un elemento y un punto por cada electrón de valencia. Entonces, como yo les comenté con anterioridad, todos los elementos de un grupo tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Por consiguiente, todos los elementos de un mismo grupo van a tener símbolo de Lewis similares. Y acá vemos, esto es mucho más gráfico, todos los elementos del 1A, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tienen un electrón en su capa de valencia. Por ende, acá vemos, voy a ser más nítido, que el hidrógeno se va a dibujar con un puntito al lado. ¿Por qué? Porque se simboliza su electrón de valencia. Seleccionémosle al magnesio. Este se va a dibujar con 2 electrones. Siempre se busca hacer la forma más simétrica posible. Se va a dibujar con dos puntitos porque tiene 2 electrones de valencia. Lo mismo con el aluminio, germanio, teluro y así sucesivamente. Es como que eso tienen en común los elementos de un mismo grupo. Bueno, y este es un ejercicio para que nosotros podamos sacar de qué elemento estamos hablando y su símbolo de Lewis. Hagamos la configuración electrónica. 2s2, 2p6, 3s1. Entonces señalemos capa, es decir, nivel más externo, 3s1. ¿Cuántos electrones hay? 1. Este elemento que tiene Z11 es el sodio. Y acá yo puedo saber que como tiene un solo electrón en su capa de valencia, su simbología de Lewis está representado por este símbolo. Bueno, por este símbolo. Ahora, Z17, hagamos lo mismo. Acá dibujamos 17 electrones en las respectivas nubes. Ahora les estoy señalando su capa de valencia. No señalen solamente el último subnivel, tienen que señalar todos los electrones en esa capa. En este caso, este sería el cloro. ¿Y cuántos electrones tiene? Tiene 7 en su capa más externa. Entonces acá vamos a dibujar 7 circulitos. Bueno, perfecto. Ahora tenemos Z13.
La que le estoy señalando ahora es la capa de valencia. Entonces hay 3 electrones acá, colocamos aluminio y 3 puntos que corresponden a todos los electrones que estábamos mencionando. Entonces así es como a partir de un número atómico nosotros podemos hacer la configuración electrónica, saber de qué átomo estamos hablando y por consecuencia hacer su estructura de Lewis. Entonces, ¿por qué todo esto tenemos que rememorar? Porque hoy vamos a ver cómo y por qué se forman los enlaces químicos. Y para eso tenemos que entender un concepto que todos los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta que se encuentren rodeados por 8 electrones de valencia. Con ese fin se forman los enlaces químicos. Bueno, ahora vamos a ver que en nuestra tabla periódica vamos a tener a los elementos representativos y ellos van a tender, cuando quieran alcanzar su octeto, van a adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano, ya sea para ganar o para perder. Sin embargo, el hidrógeno solamente quiere alcanzar la configuración electrónica del helio y recordemos que el helio solamente está rodeado por 2 electrones en su capa más externa. Bueno, entonces ya yendo un poco más al tema de hoy, el enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unido a los átomos. Y vamos a ver que existen 3 tipos: el iónico, el covalente y el metálico. Y nosotros el día de hoy nos vamos a centrar en el enlace iónico, que como estuvimos viendo es una fuerza electrostática que mantiene unidos a los iones. Ojo, porque cuando nosotros hablamos de enlace iónico estamos hablando de iones. Y si recordamos las primeras clases, los iones eran aquellos átomos que ganaban o perdían electrones. Entonces, el enlace iónico va a unir 2 iones de cargas opuestas. Y acá nosotros estamos hablando de una transferencia de electrones. ¿Y qué quiere decir eso? Que un electrón le va a dar sus propios electrones a otro para que éste pueda alcanzar su octeto. Y vamos a ver que los metales alcalinos y alcalino-térreos, es decir, los que están más a nuestra izquierda en la tabla periódica, tienen más probabilidades de formar cationes en los compuestos iónicos. Sin embargo, los más aptos para formar aniones son los halógenos y el oxígeno. Entiéndase halógenos por flúor, cloro, bromo y yodo. Bueno, y acá para saber quiénes forman cationes y quiénes forman aniones, esto es como una tabla periódica simplificada donde nosotros tenemos cada grupo, cada bloque, y vamos a ver que el 1, el 2 y el 3 principalmente son metales. Ellos van a tender a formar cationes. Acuérdense, los cationes eran los de carga positiva. Entonces todos ellos tienden a formar cationes. Y para formar cationes, lo que tiene que suceder es que se pierden electrones de valencia. Y es así como los elementos del 1A, la carga que van a adquirir es más 1. ¿Por qué? Porque le falta un solo electrón para cumplir su octeto. Del grupo 2A más 2 y el grupo 3A más 3. Ahora, los del grupo 4A son bastante especiales porque ellos normalmente no pierden ni ganan. Entonces, ¿qué hacen? Ellos van a compartir. Pero ojo, que el carbono puede actuar con un NOx -4. Y en ese caso, obviamente sí va a estar ganando electrones y formando un enlace iónico. Ahora, ¿qué pasa con los elementos del grupo 5, 6 y 7? Ellos tienden a formar aniones. Y si recuerdan, para formar un anión se tiene que ganar electrones de valencia de otros átomos. Bueno, entonces ahí, ¿cómo vamos a ir sabiendo la carga? Bueno, a los elementos del 5A le faltan 3 electrones para completar su octeto. Entonces van a ganar 3 electrones. Los del 2A le faltan solamente 2. Entonces ese es el valor que ganan.
Porque acuérdense que el goals, el objetivo de cada uno de estos elementos es completar 8 en su octeto, es decir, tener 8 electrones en su capa más externa. Y los del 7A solamente tienen que ganar un electrón. Bueno, y es así como ahora, para entenderlo un poco mejor, vamos a ver cómo es que se forma el enlace entre el litio y entre el flúor. Bueno, en resumidas cuentas, cuando nosotros tenemos litio y le juntamos con flúor, lo que pasa es que estos dos compuestos se unen. Pero para saber cómo escribir de una forma correcta la fórmula, tenemos que recordar cuál va a ser la carga que va a tener cada compuesto. Es decir, el litio tenemos que recordar que está en el grupo 1A. Y si nos vamos a esta tablita, ellos adquieren una carga positiva. Entonces el litio va a tener carga positiva. El flúor, por el contrario, está en el grupo 7A. Entonces a él le falta un electrón para completar su octeto y va a adquirir la carga 1 negativo. Y para saber la fórmula, lo que se hace es, se cruzan. Es decir, la carga del anión va a venir como subíndice del catión. Y la carga del catión va a venir como subíndice del anión. Como en este caso es 1, no hace falta que escribamos los compuestos. Ahora vamos a ir viendo otros ejemplos también. ¿Qué pasa con el óxido de magnesio? Es decir, si yo tengo magnesio y le quiero juntar con oxígeno. Para eso tenemos que recordar, spoiler alert, este va a ser el compuesto, pero para eso tenemos que recordar cuál va a ser la carga del magnesio. El magnesio pertenece al grupo 2A. Entonces su carga va a ser más 2. ¿Y este con quién se va a juntar? Con el oxígeno, que recordemos pertenece al grupo 6A. Y su carga va a ser 2 menos. Como yo les comenté, las cargas se van a cruzar. Veamos acá. Entonces lo que va a pasar es esto. Yo voy a tener que escribir de esta forma. Pero, ¿qué pasa? Siempre que ustedes puedan simplificar, deben simplificar. Hay un solo caso que es una excepción en donde no se simplifica. Pero este no es el caso. Siempre que puedan simplificar, en química se simplifica. Vamos a ver uno último, que vendría a ser qué pasa cuando mezclamos hierro y azufre. Ahora, el azufre tenemos que recordar que está en el grupo 6A. Entonces va a adquirir un NOx menos 2, es decir, una carga menos 2. El hierro, por ahora no hace falta que sepan, yo les cuento que el sulfuro de hierro, que el hierro puede tener 2 NOx, más 2 y más 3. En este caso actúa con más 3. Entonces, ¿qué pasa? Esta carga del hierro voy a colocar como subíndice del azufre y esta carga del azufre voy a colocar como subíndice del hierro. Y ahí voy a formar este compuesto, que es sulfuro de azufre 3. Y así es como se van formando en la vida diaria los compuestos iónicos. Lo que tenemos que saber para poder formular de una forma correcta son las cargas. Y una vez que tenemos las cargas, se entrecruzan y ahí colocamos la fórmula. Ahora, ¿cómo nosotros esto hilamos con los símbolos de Lewis? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, esto voy a poner un poco más abajo y vamos a ir viendo. Vamos a usar nuestro primer ejemplo, que es el más sencillo. Si recordamos, el símbolo de Lewis para el litio es un puntito. Entonces esto lo que pasa es que se junta con el flúor, que si recordamos el símbolo de Lewis del flúor es el flúor rodeado de 7 puntitos. ¿Ok? ¿Cómo yo sé esto? Porque hice mi configuración electrónica y vi cuántos son los electrones de valencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este litio de acá le va a conceder su electrón al flúor para que el flúor pueda completar su octeto, y el litio, al perder, también lo hace. Entonces, el litio va a quedar con una carga positiva. ¿Por qué? Porque perdió un electrón.
El flúor, sin embargo, va a quedar con una carga negativa porque recibió ese electrón. Ahora, se van a entrecruzar, como ya lo vimos, y me va a quedar este compuesto. Y es así como estas dos ideas se cruzan, que sería Lewis y cómo es la formulación de los compuestos iónicos, pero lo que realmente nosotros usamos en la vida cotidiana es esto de acá. No es que se escribe puntito por puntito, pero tienen que saber. Ahora, en fin, ¿por qué nosotros estudiamos estos compuestos iónicos? Porque los compuestos unidos por enlaces iónicos y covalentes no tienen las mismas propiedades. Vamos a ver que los compuestos iónicos, por ejemplo, forman conglomerados de carga opuesta. Acuérdense de la sal de mesa, que es cloruro de sodio, que vendría a ser este compuesto. Si nosotros desmenuzáramos esto, vamos a tener el sodio y vamos a tener el cloro. Uno es un catión, otro es un anión. Entiéndase, tienen cargas opuestas. Entonces, estos normalmente se van a juntar. A los compuestos iónicos nosotros no los llamamos moléculas. Ese término es exclusivo para los compuestos covalentes. Estos compuestos son sólidos a temperatura ambiente. Simplemente recuérdense de la sal. La sal es sólida a temperatura ambiente. Ahora, poseen un punto de fisión elevado, es decir, la fuerza con la cual estos compuestos iónicos se unen es altísima. Eso quiere decir el punto de fisión elevados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros disolvemos esto en agua o en cualquier disolución, agua, alcohol, entiéndase cualquier ejemplo, ellos se van a tender a separar. El sodio se va a ir por su lado. ¿Qué pasa acá? El sodio se va a ir por su lado y el cloro se va a ir también por su lado. Entonces, esta separación de iones va a hacer que ellos sean muy buenos conductores de la electricidad. Bueno, teniendo en cuenta ya cómo se forman y también todas sus propiedades, podemos hablar del tema más interesante de esta parte, que es la energía reticular. Es la energía necesaria para separar completamente un molde compuesto iónico en estado sólido en sus iones gaseosos. Entiéndase, es una medida cuantitativa de la estabilidad de un compuesto iónico. Para eso tenemos que tener en cuenta que la energía reticular lo que nos dice es qué tan fuerte es ese enlace iónico en ese compuesto. ¿Y cómo vamos a calcular? Por la ley de Coulomb. Esta es la que nosotros vamos a usar. La K es una constante. Vamos a poner acá de constante. Es decir, es un número que no tenemos que saber porque nosotros no vamos a hacer cálculos al respecto. Lo que sí tenemos que saber es que la Q, acá, esto representa la carga del catión, la Q negativa representa la carga del anión y la R representa la distancia entre ambos iones. Entonces, tenemos que interpretar lo que nos dice acá. La energía reticular va a ser directamente proporcional a las cargas de los iones y va a ser inversamente proporcional a la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Mientras más alta sea la carga, o mejor dicho, el producto de cargas, mayor será la energía reticular. Sin embargo, mientras mayor sea la distancia entre iones, menor será la energía reticular. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo hacemos el producto de cargas? Eso vamos a ver ya abajito con los ejemplos. Pero esto, ¿cómo sé que una distancia entre aniones es mayor a otra? Para eso debemos recordar la tabla periódica. Y si se acuerdan, nosotros habíamos visto que el radio de un átomo varía de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, los compuestos que están ubicados en esta parte son los más grandes de toda la tabla periódica. Sin embargo, los que están ubicados aquí son los más pequeños. Tenemos que recordar esta propiedad de la tabla periódica para poder resolver estos ejercicios. Y vamos a ver con los ejemplos. Ahora, si a mí me dan este compuesto,
el fluoruro de litio. Y yo quiero saber, me dan el fluoruro de litio, me dan el cloruro de litio, el bromuro de litio y el ioduro de litio. Y me piden ordenar en orden creciente de energía reticular. O vamos a hacer más simple. Me preguntan, ¿cuál tiene la mayor energía reticular? ¿Cómo lo resuelvo? Lo primero que tengo que hacer es calcular el producto de sus cargas. ¿Cómo hago eso? Coloco la carga del catión multiplicado por la carga del anión. En este caso el flúor tiene 1 y el litio también tiene 1. Entonces 1 por 1 es 1. Y vamos a ver que esto, el litio tiene 1, el cloro también tiene 1. Vamos a ver que esto se repite en todos los compuestos de esta lista. ¿Cómo yo sé la carga? Por esta tablita. Por esta tablita que está acá. Bueno, y ustedes me van a decir, pero espera un poco, si todos tienen la misma carga, ¿cómo hago cómo hago la diferencia? Bueno, por la distancia entre los átomos. Recordemos la tabla periódica aquí. Pueden dibujar en un costadito y vamos a ver que todo flúor, cloro, bromo y yodo son elementos que pertenecen al grupo 7A. ¿Ok? Y están ordenados de esta manera. Flúor, cloro, bromo y yodo. Pueden dibujar de esta misma forma y, como les conté en la diapositiva anterior, el radio atómico varía de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Eso aumenta. Entonces, esto lo que me quiere decir es que el yodo es el más grande de todos. Luego le sigue el bromo, el cloro y el flúor. Entonces, como acá me dice que la energía reticular es inversamente proporcional al radio, es decir, mientras más grande es unión, menor va a ser la energía reticular. Si es que mi test me pide cuál es el que mayor energía reticular tiene, yo le tengo que elegir al flúor. Es este el que tiene mayor energía reticular. ¿Por qué? Porque es el compuesto iónico que tiene el anión más pequeño. Porque el litio, es decir, el catión es igual en todos. El producto de cargas es igual en todos. Entonces, ¿cuál me hace la diferencia? El anión. Y vemos que el anión más pequeño es el fluoruro de litio. Acá, el que les estoy señalando con este puntito. Bueno, ahora tenemos otro ejemplo. Imagínense que nos dan estos dos compuestos y nos piden cuál es el que tiene mayor energía reticular. El primer paso para determinar eso es el producto de cargas. Entonces, lo primero es el producto de cargas. Vamos a ponerle este A y este B y tenemos que determinar cuál es el que tiene mayor. Bueno, el producto de cargas del A va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es la carga del catión. El magnesio, si nosotros nos vamos a esa tablita que yo les di, tiene carga más 2. Y el flúor tiene carga 1. Entonces el producto de cargas acá es 2. En el ejercicio B, el magnesio tiene una carga 2. Pero el oxígeno también tiene 2. Porque acá yo no veo ningún 2 porque se simplificó. Entonces 2 por 2 es 4. Simplemente por el producto de cargas yo ya puedo determinar que el que va a tener mayor energía reticular es el compuesto B. Entonces esa es la forma para enfrentar los ejercicios de energía reticular. Lo que tenemos que hacer es primero el producto de las cargas. Y luego, si es que todos los productos de cargas son iguales, ahí recién vamos a pasar al radio de un átomo. Y vamos a seguir esta tendencia que vimos en la clase pasada. Bueno, ¿y qué nos quiere comunicar? ¿Qué significa una energía reticular elevada? Tenemos que ver que cuanta mayor energía reticular tenga un compuesto, quiere decir que tiene mayor estabilidad. Se quieren mucho, ¿ok? Entonces tienen una menor solubilidad. Voy a dibujar acá. ¿Qué quiere decir solubilidad? Cuando nosotros tenemos, imagínense, esto es un vaso de agua y acá tiramos cloruro de sodio, es decir, sal de mesa. Este compuesto iónico se va a separar. Todos los cationes se van a ir por un lado y todos los aniones se van a ir por el otro.
El hecho de que ellos se separen en sus iones constituyentes e interactúen con el agua, eso quiere decir solubilidad. Entonces, cuanto mayor sea la energía reticular de un compuesto, más se van a querer esos cationes y aniones y menos se van a querer separar. Por ende, van a tener una menor solubilidad. Eso quiere decir la solubilidad en este contexto. Bueno, una vez que ya vimos esas dos cosas, es decir, cómo formular y cómo resolver los ejercicios de energía reticular, podemos pasar a el enlace covalente. Bueno, el enlace covalente es un enlace en donde dos o más electrones son compartidos por los átomos y esta es la palabra clave. En los enlaces covalentes no estamos hablando de ganancia o pérdida, estamos hablando de que ambos están compartiendo. Y esto se produce cuando no existen suficientes electrones para cada uno por separado. Bueno, y vamos a ver que este es el ejemplo. Tenemos flúor más flúor. Tenemos dos moléculas de flúor. Bueno, acá, si es que uno le debería de dar a otro, no va a alcanzar para que ambos tengan 8 electrones rodeándoles. Entonces, ¿qué hacen ellos? Comparten. Y vamos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acuérdense, como este enlace es compartido y simbólicamente en cada punta de la línea está representado un electrón, así es como se cuenta. Estos son los electrones de esta molécula de flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero vamos a contar ahora el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como estos átomos están compartiendo, estos dos electrones les pertenecen a ambos. Y este tiene 8 electrones en su capa más externa y este también tiene 8 electrones en su capa más externa. Entonces, cuando se forman estos compuestos covalentes, el par de electrones está representado por esta línea, en donde cada punta de la línea es un electrón. ¿Ok? Entonces, para que se pueda formar, se llama flúor molecular, solamente van a participar dos electrones de valencia. Los electrones se llaman pares, los demás electrones se llaman pares libres. Es decir, estos electrones que están acá, estos son los pares libres. Los que no forman enlace, los que simplemente se dibujan como un punto. Y acá se ve mucho mejor. Los pares libres son los que están señalados con una flecha y los que les voy a señalar yo. Estos son los pares enlazantes. Bueno, tenemos distintos tipos de enlace covalente. Vamos a ver que existe el enlace covalente simple, en donde simplemente van a ser dos átomos que se van a unir por un par de electrones. Y este es el ejemplo. Vamos a poner acá. Cuando el carbono se está uniendo a 4 hidrógenos, a cada uno de ellos se va a unir por un enlace simple. Es decir, nosotros acá vemos que el carbono está compartiendo un solo enlace, es decir, un solo par de electrones con cada uno de estos hidrógenos. Por otro lado, los enlaces dobles son cuando dos átomos comparten dos pares de electrones. Y acá tenemos en el CO2, es decir, tenemos un carbono con dos oxígenos y esto es un enlace doble. Ahora, el enlace triple son cuando dos átomos comparten tres pares de electrones. Por ejemplo, en el nitrógeno. Nosotros tenemos dos elementos que están unidos por tres rayitas. Eso sería en síntesis. Ahora, una última cosa que tenemos que ver es la longitud del enlace químico. El enlace triple, los átomos van a estar más juntitos que en el enlace doble. Y van a estar aún más juntos que en el enlace simple. Vamos a graficar de una forma sencilla.
Esto obviamente es una exageración nomás. Esto ya no voy a dibujar, voy a poner así nomás. Esto obviamente es una exageración simplemente, pero es para que pueda hacerse más visual este tema de longitud de enlace. Entonces el enlace simple es el que es más largo. El enlace doble ya es un punto intermedio y el enlace triple es donde más cerca están todos los elementos. Bueno, vamos a ver que hay varias formas de clasificar a los enlaces covalentes, pero este es muy importante. ¿Por qué? Porque en el enlace covalente normal, cada átomo va a colaborar un electrón para formar el par. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo acá, ahí, en este ejemplo que estuvimos viendo, tanto el hidrógeno como el carbono colaboraron un electrón para que esto se pueda formar. Como cuando ustedes salen con sus amigos a comer una pizza y cada uno pone 50.000 para comprar la pizza. Eso es un enlace covalente normal. Sin embargo, un enlace covalente coordinado o dativo es cuando un solo elemento coloca ambos electrones. ¿Dónde se puede ver eso? Por ejemplo, en este compuesto, que les voy a dibujar acá. Ay, no sé, dibujo nomás muy bien. Voy a dibujar acá mejor. Se grafica de esta forma, como una flechita, simbolizando que es un solo elemento el que está dando ambos electrones para formar un enlace. Yendo al ejemplo que estábamos viendo antes, como que ustedes se junten con unos amigos y sean solamente ustedes los que pongan el dinero para toda la cena. Es algo similar. Bueno, también podemos hablar de tipo enlace según la diferencia de electronegatividad. Y acá vamos a hablar de un enlace covalente polar y apolar. Cuando nosotros hablamos de un enlace covalente polar, los electrones van a pasar más tiempo próximos a un solo núcleo que al otro. Es decir, va a haber un reparto desigual de electrones. Ojo con esto. En un enlace covalente polar, claro, como estamos en un enlace covalente, se están compartiendo los electrones. Solamente que los electrones pasan más tiempo con un átomo que con otro. ¿Y por qué se da esto? Por la electronegatividad. Si recordamos, la electronegatividad es una propiedad de la tabla periódica que ya vimos la semana pasada. Si recordamos su concepto, la electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos de medio que sustraer, medio que querer robar los electrones cuando forman un enlace. Entonces, por consiguiente, los elementos con una mayor electronegatividad van a tender a formar enlaces covalentes polares. Sin embargo, el enlace covalente apolar es todo lo contrario. Es cuando hay una distribución equitativa de la densidad electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que los electrones pasan la misma cantidad de tiempo en un átomo que en otro. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de electronegatividad. Esto se puede producir cuando los elementos son iguales y también en unos casos especiales, pero tenemos que ver, eso vamos a ver en clases más adelante. Y acá vamos a decir que hay una distribución igualitaria de electrones. Llevándolo a un ejemplo un poco más tonto, pero al fin y al cabo que ayude a entender, imagínense que un enlace covalente polar, hay una pareja que se divorcia y tiene un hijo. En el enlace covalente polar, ese hijo va a pasar más tiempo con un papá, por ejemplo con la mamá. Va a pasar el 80% del tiempo con la mamá y el 20% del tiempo con el papá. Hay una distribución desigual. Sin embargo, en el enlace covalente apolar, esa criatura va a pasar 50% del tiempo con su mamá y 50% del tiempo con su papá. Entonces, está todo igual. Y acá yo les puse un cuadrito para que podamos recordar lo que era la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para sustraer, es decir, para traer así es la palabra más correcta, los electrones de un enlace químico. Y la tendencia va a ser de abajo para arriba y de izquierda a derecha. ¿Es necesario que sepan el valor exacto? No. Pero lo que sí es necesario que sepan es la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Por lo menos los que están en este grupo y en este grupo. Esto más o menos pueden
tener una noción básica, pero esto sí es necesario que se sepa de memoria. Por ejemplo, es necesario que sepan que el oxígeno tiene una mayor electronegatividad que el silicio o que el flúor tiene una mayor electronegatividad que el cloro. Eso es sumamente importante. ¿Y cómo van a saber eso? Sabiendo por lo menos la tendencia que va a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, siendo el flúor el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica. Entonces, hay una forma, vamos a ver un poco más adelante en la clase, que no es la más confiable, pero podemos clasificar a los enlaces según su diferencia de electronegatividad. Entiéndase que cuando la diferencia es cero, estamos hablando de un enlace covalente polar. ¿Por qué? No hay diferencia de electronegatividad. Los electrones pasan la misma cantidad de tiempo en un átomo que en otro. Ahora, ¿qué pasa cuando esa diferencia va de 0 a 2? Bueno, ahí estamos hablando de un enlace covalente polar. El elemento más electronegativo no tiene la fuerza necesaria para arrancarle ese electrón, pero lo que hace es le atrae hacia sí. Entonces hay una diferencia de la densidad electrónica, es decir, un electrón pasa más tiempo con uno que con otro. ¿Qué pasa cuando la electronegatividad es mayor a 2? Ahora sí, el elemento más electronegativo tiene la fuerza para sustraer de forma completa ese electrón y ahí se forma el enlace iónico, porque tenemos que acordarnos que en el enlace iónico hay una transferencia de electrones, es decir, un átomo le da a otro un electrón. Sin embargo, en el enlace polar no pasa eso, simplemente es como que ese electrón pasa más tiempo con uno que con otro, y en el enlace covalente polar hay es igual. Entonces, este es el ejemplo para entender más. Imagínense un compuesto formado por cesio y por cloro. Si nosotros calculamos la electronegatividad, vamos a ver que, la diferencia de electronegatividad, entendiéndose que el cloro tiene 3 y el cesio tiene 0,7 y restando, ahí nos va a salir más que 2. A eso me refiero cuando digo diferencia de electronegatividad. Vamos a tener un enlace iónico. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno y el azufre, por ejemplo? Que no tienen la misma electronegatividad, porque el azufre tiene 2,5 y el hidrógeno tiene 2,1. La diferencia es 0,4. ¿Hay una diferencia? Sí, pero es menor a 2. Entonces acá se va a formar un enlace covalente polar. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una molécula formada por 2 átomos de nitrógeno? Esa molécula está formada por 2 átomos iguales que van a tener la misma diferencia de electronegatividad, entonces se va a formar un enlace covalente apolar. Y acá vamos a hablar de la predicción del tipo de enlace. Y vamos a ver que hay 2 criterios, pero que tienen sus excepciones. El primer criterio me va a decir que hay que suponer que la unión de un metal más un no metal va a ser iónica, va a ser por un enlace iónico. Sin embargo, la unión entre dos no metales, es decir, un no metal más un no metal, va a ser por medio de un enlace covalente. Esto no es del todo cierto porque hay excepciones que son las que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el berilio, tenemos que recordar que está en el grupo 2A. Ahora, cuando el berilio se junta, por ejemplo, con el flúor o con el oxígeno, vamos a ver que estos dos elementos tienen muchísima más electronegatividad. Acá se va a formar berilio flúor 2 y acá ahí. Vamos a ver que estos dos son átomos tan electronegativos que son capaces de sustraer sus electrones y convertirlos en un enlace iónico. Entonces, estos dos compuestos sí son enlaces iónicos. Ahora, con todos los otros, sí estamos hablando de un enlace covalente.
¿Hay más excepciones? Sí, hay más excepciones. Por ejemplo, el zinc, el cadmio y el mercurio, que son todos elementos del grupo 2B. Cuando estos elementos se juntan con cloro, bromo y iodo estamos hablando de que ellos van a formar enlaces covalentes. Tenemos que recordar que el zinc, cadmio y el mercurio son metales. Cloro, bromo y iodo son no metales pertenecientes al grupo de los halógenos. Entonces, cuando se juntan estos metales con estos no metales, por más de que la regla me diga que metal más no metal es enlace iónico, no, estos son excepciones. Acá voy a poner... Ay, qué feo color. Bueno, vamos a poner así. Estos dos son excepciones. Ahí. Y tenemos una última excepción, que vendrían a ser todos los metales con número de oxidación mayor o igual a 4. Por ejemplo, cuando el cromo se junta con el oxígeno para formar este compuesto, está actuando con un NOx más 6. Entonces, por más de que me diga que esto es un enlace iónico, la regla que estamos viendo ahora, esto es un enlace covalente. ¿Por qué? Porque el cromo tiene número de oxidación más 6. Vamos a ver lo mismo con, por ejemplo, el manganeso. Cuando el manganeso se junta con el oxígeno para formar este compuesto, su número de oxidación es más 4. Entonces ahí, no, ahí ya, este ya es un enlace covalente. Lo mismo pasa con el manganeso 3. Este actúa acá con un NOx más 6 también. Y van a ver que en su copia tienen toditos los compuestos. Pero sí, estas son las excepciones. Bueno, y tenemos otro criterio general que ya vimos como un spoiler antes. Que el otro es cuando la diferencia... Este voy a poner en rojo. Ahí. Ahí. Bueno. Vamos a poner el 2. El segundo criterio que tenemos que tener en cuenta es que cuando la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 2, el enlace es iónico. Pero ¿qué pasa? Tiene excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Esto, por ejemplo, no va a considerar los metales con NOx más 4, que son los que ya vimos, que son los que ya estuvimos viendo. Si bien la diferencia de electronegatividad es igual a 2, cuando el manganeso actúa... Voy a poner todos los compuestos para no hacer tan largo y después voy a explicar. Bueno, estos dos primeros, este va a actuar con un NOx más 2, este de abajo con un NOx más 3, este más 4, perdón, este no es más 4, este es más 6 y este es más 7. Ay, acá me olvidé. Bueno, perfecto. En los primeros dos, el NOx del manganeso es menor a 4, entonces el enlace sin problema es iónico. Sin embargo, a partir de 4, 6 y 7, el NOx con el cual actúa el manganeso es mayor a 4. Entonces el enlace es covalente. Que es la misma excepción que ya vimos con anterioridad. Voy a resaltar acá. Y la otra excepción que tenemos que tener en cuenta es que hay compuestos, es decir, hay compuestos formados por metal más no metal
que tienen una diferencia de electronegatividad menor a 2, pero de igual manera son compuestos iónicos. ¿Por qué? Porque se comportan como tal. Entonces, la lista es larga y tienen en su copia, entonces no le quiero volver a copiar acá, pero estos son los dos grandes criterios que se tienen en cuenta para cuando yo en el examen, ya sea acá o le pongan el examen de ingreso, ustedes vean un compuesto y tengan que diferenciar si es iónico o covalente. Lo primero que tienen que mirar es la diferencia de electronegatividad. También si estamos hablando de un metal, un no metal, dos no metales, para ahí ver si es que es una acepción o no. Bueno, ¿se acuerdan de que un ratito antes estábamos viendo la clasificación de los enlaces covalentes? Bueno, yo les comenté que esto íbamos a volver a ver y realmente es muy importante porque cuando hagamos la estructura de Lewis de una molécula se utiliza mucho. Entonces vamos a ver que, como les comenté, hay enlaces covalentes normales donde cada uno pone miti para formar el enlace del electrón, pero hay enlaces covalentes coordinados o dativos donde un solo elemento pone ambos electrones. Ay, Dios mío. Bueno, y vamos a ver cuáles son ellos. Los que pueden formar enlace covalente dativo son aquellos elementos con pares de electrones sin compartir. Es decir, los no metales de la familia 5, 6 y 7A pueden formar enlaces covalentes con el oxígeno. Uy, este cloro acá se coló, pero vamos a ver. No se preocupen, voy a poner acá nomás. Si recordamos algún elemento del 5A, sí o sí nos va a venir a la cabeza el nitrógeno. El nitrógeno, si hacemos su configuración electrónica, vamos a ver que tiene 5 electrones en la capa de valencia. Y los electrones, los símbolos de Lewis, siempre se trata de poner de la forma más simétrica posible. Entonces, haciendo este es el símbolo de Lewis, vamos a ver que acá los elementos del grupo 5A tienen un par libre. Entonces son capaces, así que como una carita, bueno, son capaces de este par libre dar para formar un enlace covalente dativo. Entonces los elementos del grupo 5A pueden formar 3 enlaces normales o 3 enlaces normales más un dativo. Si nos vamos al azufre o al oxígeno, por ejemplo, vamos a ver que el azufre bueno, esta es su símbolo de Lewis y vamos a ver que él tiene 2 pares libres. Entonces puede formar 2 enlaces dativos. Puede formar 2 enlaces normales, 2 enlaces covalentes normales dativos o 2 normales y 2 dativos. Perdón. Y el grupo 7A, el referente es el cloro. Y este es su símbolo de Lewis. Tiene 5 electrones en su capa de valencia. Y si contamos, acá tenemos 2, 2 y 2. Tenemos 3 pares. Entonces podemos formar 3 enlaces dativos. Y estas son todas las posibilidades para los elementos del grupo 7A. Esto es muy importante porque dentro de un ratito vamos a ver los símbolos de Lewis y tenemos que ver. Bueno, para no hacer muy larga voy a cortar acá y a partir de ahora les voy a grabar la segunda parte.